Hoy os cuento mi experiencia de lo que supone llevar la bandera de España en Madrid. Dentro vídeo. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take a... Hola a todos y bienvenidos al canal. Soy Hugo Montejo Fit y hoy os quiero contar algo muy personal y la verdad que bastante desagradable e inesperado. Hace poco llevé mi equipación de la selección española de taekwondo en Madrid y nunca pensé que recibiría tantas críticas y juicios, pero la verdad es que ocurrió y hoy quiero compartir mi experiencia con vosotros. ¿Es posible que algo tan simple como representar a tu país en un deporte genere tanta incomodidad? Pues sí, y lo vamos a ver. Para que podáis entenderlo todo un poco mejor, os voy a poner en antecedentes. Tengo 49 años, nací en Murcia y vivo en Madrid durante 24 años. Para aquellos que no conozcáis mi trayectoria o no sepáis quién soy, pues me he dedicado y practico taekwondo durante 38 años, 36 de ellos compitiendo. He sido seleccionador de Murcia, director de arbitraje de Murcia, bicampeón de España y medalla de plata en un premundial en Corea. Actualmente me estoy recuperando de una lesión muy grave, puesto que me rompí la L3 con una doble rotura y tuve que pasar por el quirófano. Y hasta que yo no me encuentre bien psicológica, emocional y físicamente, pues he decidido parar momentáneamente mi carrera como competidor. Y la Federación Madrileña de Taekwondo, cuando se enteró de esto, enseguida echó mano de mí y me pidió, por favor, que le ayudaran con el tema del arbitraje. Con esto lo que quiero decir es que bien sea a nivel de arbitraje o a nivel de competidor, he representado a mi país en numerosas competiciones nacionales e internacionales. El día que ocurrió el hecho en sí, pues llevaba mi equipación de la selección española de taekwondo, puesto que trabajo como entrenador personal y me muevo por toda la capital. Con lo que para mí es un orgullo y me siento muy feliz pues de llevar mi equipación mientras que paseo y hacía pues diversos recados. Y aquí viene el hecho en concreto. Quise cambiarle una cremallera a una mochila que se me había roto y decidí ir a un sitio de arreglo. Me metí en Google, vi las reseñas de uno que había bastante cerca de mi casa y hasta aquí todo súper bien y normal. Total, que voy al sitio en concreto y cuando entro me encuentro a dos árabes, supongo que sería un matrimonio, hombre y mujer. Estaban por detrás del mostrador con las máquinas de coser trabajando y bueno, pues yo llegué súper educado. Aparte, creo y siento que yo no tengo nada con los árabes y ahora después os explicaré por qué y cuáles son las razones de ello. El kit de la cuestión es que yo nada más entrar, saludo con mi sonrisa, etcétera, porque quería cambiar la cremallera de mi mochila que la llevaba a cuestas y en ese mismo instante me doy cuenta que el árabe que estaba trabajando, como a 2 o 3 metros del mostrador, me mira la insignia de la selección española y la bandera. Y ahí yo ya me hizo como una especie de intuición que dije, esto no te va a salir bien, Hugo. Total, que me dice, ¿qué quieres? Así, de muy mala forma, y la verdad es que me sentí un poco extrañado con esa actitud porque nunca me había ocurrido. En fin, le digo que quiero cambiar una cremallera, no le dije ni siquiera ni que era de la mochila, y de repente me hace así, no. Y me sorprendí, me quedé petrificado porque me estaba dando cuenta que me estaban discriminando por llevar la bandera de la selección española y precisamente no es esta equipación, que la que llevaba era justamente esta, que es como, a ver, no quiero decir que sea más modesta ni más nada, pero que llevaba esta y esta era la insignia que llevaba. En fin, que me da igual que lleve una grande, pequeña o del más allá, no me importa, ¿vale? Entonces, yo cuando vi lo que pasó, pues me sentí un poco atacado, rechazado y sobre todo discriminado. Y pensé, habéis metido la pata hasta el cuello. ¿Y sabéis por qué? Y os lo voy a explicar. En Murcia, precisamente, si hay una comunidad desde siempre, son los árabes, marroquí o argelino, ¿ok? Pero es que además os tengo que contar algo. Fijaros qué empatía tengo yo con esta comunidad, que mi padre nació en Tetuán y su madre, mi abuela,
también nació en Tetuán, cuando precisamente era un protectorado español, es decir, lo que llamaban el Marruecos español. ¿Y esto por qué es? Porque mi abuelo, que también estuvo viviendo con mi abuela en Tetuán, era militar y capitán del ejército de Franco. Así que imaginaros las influencias que yo puedo tener con respecto a los árabes y mi familia, y para que os hagáis una idea, por ejemplo, mi abuela, mi tía abuela, la forma de cocinar y todo era muy al estilo árabe y ellos siempre lo han respetado y el respeto también ha sido bidireccional, para que me entendáis un poco. Así que haceros una idea de si yo tengo empatía con los árabes o no. De hecho, es que cuando me vine aquí a Madrid conocí una comunidad que me parecían espectaculares y me trataron siempre con una generosidad y una humildad que yo nunca he tenido ningún problema con ellos. Esto no quiere decir que todos sean así, claro. En fin, que yo me di cuenta y enseguida mi cabeza actuó súper rápido y dije, sí, os vais a enterar. No quiero decir que lo fuera a denunciar, pero cuando me fue a marchar le dije, Shukra, Salama, y de repente hace la mora así, Salama, todo sorprendido como diciendo, anda, pues este era de los nuestros, entre comillas. En fin, lo que quiero decir con esto es que no se puede juzgar a alguien por llevar una bandera española, pero es que además os tengo que contar algo que ya me está pasando en los últimos 2 años y es que yo no puedo ir por la calle con la equipación de la selección española de taekwondo. No sé por qué, pero a la gente le incomoda y le sienta mal. Al principio todo parece normal, pero luego me doy cuenta y noto ciertos comentarios, miradas y cuchicheos. Noto miradas de rechazo, de asco, de desprecio e incluso, os tengo que decir más, es que se me han apartado hasta de la acera cuando voy caminando por la calle. De verdad, esto está pasando en pleno siglo XXI, año 2025, pero es que he tenido que aguantar que me digan que por qué llevo la bandera, que sí que voy presumiendo o que si soy facha. Pero la gente ha perdido el norte, se le va la cabeza o cómo es la historia. No puedo dar crédito a la vida de Dios que el tan simple hecho de llevar un símbolo de un deporte, en este caso en concreto de la selección española de taekwondo, genere este tipo de reacciones, cuando mi único propósito es mostrar orgullo por mi deporte y mi país. En ninguno de los casos yo lo que intento es provocar a nadie. En España los símbolos nacionales se politizan demasiado, lo que genera al final división. ¿Pero qué tiene que ver esto con el deporte? Mirad, cuando representamos nuestro país en competiciones lo hacemos con esfuerzo, sacrificio, dedicación y sobre todo pasión. Y no debería de haber nada polémico con esto. De hecho, es que he visto a otros deportistas enfrentarse a situaciones similares y esto no debería ser así. La gente, ¿qué pasa? Que se ha vuelto loca, pero vamos a ver, ¿qué tendrá que ver el símbolo de la bandera de España en el caso de que tuviera que ver algo con la derecha o con algún partido político? Porque la bandera de España representa a la comunidad, a todos los españoles, no solamente a uno. Pero es que, yendo un poco más allá, si lo llevamos al mundo del deporte, ¿qué ocurre? Que no me voy a poder poner una equipación o una bandera y fijaros que, bueno, este un poco tiene como más símbolo de la bandera española, pero es que me da igual, como si me quiero encasquetar un traje de buzo con la bandera española. ¿A la gente qué le importa? Es que no puedo, de verdad, esto me revienta muchísimo. Mira, ya he sufrido un montón de discriminación a lo largo de toda mi vida, como para que ahora con 49 tacos tenga yo que estar aguantando que la gente me mire y con cuchicheo y con cara de asco. Me cago en todo lo que se menea. Si la gente es inculta, no tiene idea de deporte y la cabeza no le da más para allá, no es mi problema. Si son seres mononeuronales, es algo que a mí no me interesa en absoluto. Esta experiencia me ha hecho reflexionar sobre la importancia que tiene el separar la política del deporte y sobre cómo debemos de respetar los logros de quienes representan a nuestro país. Si eres deportista, no dejes nunca de sentirte orgulloso de lo que haces y llevar los colores de tu país es un honor, aunque haya gente que no lo entienda. Ahora quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Os habéis sentido alguna vez juzgado por un caso similar? ¿Por qué creéis que pasa esto? Dejádmelo por comentarios, por favor. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like,
suscribiros al canal porque es totalmente gratuito y compartirlo para que pueda llegar a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Time for